este espacio, eh, que la editorial médica panamericana pueda eh, propiciar, compartir con ustedes una obra, un título, un libro que ha sido motivo de mucho gusto el poderlo dar a conocer, ¿no? Este libro de anatomía es en la clínica. Y ahorita voy a explicar un poco más de la naturaleza de esta obra, de por qué quisimos realizarla y cómo es que podemos optimizar su uso, bueno, al menos cómo pensamos nosotros cuando la creamos para cómo podríamos usarla en el beneficio, obviamente, del aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, primero quisiera decir que es un libro de bolsillo, es un libro que tradicionalmente los conocemos como pocket o de bolsillo. Es un libro muy pequeño, corto, pero sustancioso en todas las información y aportaciones que se tienen. Representa entonces esta es realmente una forma de repasar la anatomía. Es una forma, de nuevo, la anatomía tiene cierta visión o cierto estudio sobre esto. Entonces, la idea es que esto en cualquier momento del aprendizaje, paso rápido, directo, pueda ayudar a entender por qué o por qué está sucediendo la situación en la clínica, ¿no? Entonces, los fueron cuidadosamente seleccionados y las tablas, que trae, ahorita lo voy a mencionar, están orientados específicamente para tratar de en poco espacio, proveer mucha información. Información además útil, ¿no? Entonces, bueno, esta es la esencia. También debo decir que este libro fue los 4 autores que participamos, principales, digamos, o autores, se encuentran entre ellos, pues, gente que, pues, para empezar, pues, son buenos todos, pero, por ejemplo, el doctor en medicina Santos Guzmán López, pues, es también nuestro jefe del Departamento de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina. Además, una persona con claro liderazgo, es un gran líder, un mentor y amigo, en quien pues ha sido el impulsor del desarrollo y del crecimiento del Departamento de Anatomía, de todos los que conformamos el Departamento de Anatomía de la Autónoma de Nuevo León. Y además debo decir que el doctor Santos siempre ha sido, desde mi punto de vista particular, un gran ejemplo como persona y como maestro. Entonces, el doctor Santos, en su formación, él es morfólogo también, además salubrista, y creo que con esa visión siempre nos ha motivado e impulsado y ha dirigido esta obra, esta tercera obra que se genera pues por los autores que aquí vemos en el departamento. Debo de reconocer además el gran esfuerzo del doctor Patricio Zárate, quien es de formación psiquiatra, que es profesor del departamento. A veces nos preguntamos cómo es que un profesor está en un departamento de anatomía, pero la verdad es que siempre pensamos que nos da tranquilidad a todos, ¿no? Nos puede ayudar a esto. Bueno, no, eso es en una broma corta, pero quiero decir que el doctor Patricio ha dedicado gran parte del trabajo realmente para la realización de esta obra. Él fue que a paso estuvo muy al pendiente de cada uno de los temas, de los contenidos, de las tablas, y pues es de reconocer ese gran esfuerzo. Además, también pues debo de reconocer el trabajo de un gran amigo, el doctor Guillermo Jacobo, quien es ginecobstetra de formación, por su trabajo, compromiso y siempre consejo para, como crítico, como una persona que aporta ideas y que
y que ha nutrido importantemente a esta obra. Entonces, obviamente también yo quisiera reconocer a todos los colaboradores, todos en diferentes, fueron personas que han estado con nosotros, personas importantes que han dejado y han estado y aportado con cariño y con información, han nutrido este libro. Entonces agradezco a todos los colaboradores de esta obra. Entonces, asimismo, pues ya para entrar un poco en materia, quisiera que viéramos que esta obra, este pocket, Anatomía Esencial para la Clínica, lo organizamos en 3 secciones. Estas secciones, la primera de ellas, involucra cabeza, cuello y sistema nervioso, es la parte de neuroanatomía. De esa manera se concentra una sección. Luego, eso es por la naturaleza del estudio de las estructuras y las relaciones, obviamente, que conllevan. La segunda sección implica prácticamente dorso y miembros superiores e inferiores. ¿Sí? De tal forma que la mayor parte del aparato locomotor y de las estructuras que nos permiten realizar acciones, pues se encuentran en este apartado, ¿no? En esta segunda sección y se estudia de manera muy similar. Y luego tendríamos una tercera sección que contiene propiamente las regiones, que son tórax, abdomen, pelvis y periné. Obviamente, si vemos la naturaleza en la que está organizado esto, pues nos damos cuenta que comparten características, ¿no? Dorso, miembros inferior y superior, muy relacionado al aspecto locomotor, tórax, abdomen y pelvis, que tienen su estructura en paredes y cavidades y órganos en cada una de las regiones, órganos propios y de paso a través de ellos, y así como cabeza, que pues contiene todos los sentidos especiales, bueno, además del tacto que está en 2 sitios, pero es decir, la cabeza que aloja principalmente los sentidos especiales, cuello, por su naturaleza relacionada directamente con la cabeza y evidentemente el sistema nervioso. Entonces, esa fue la esencia de cómo se organizó esta. Ahora, esto está hecho que podamos, por ejemplo, tener vista rápida de alguna región en particular o de alguna zona o alguna área que requiramos abordar, ¿no? O rápidamente. Entonces, el índice está organizado pues por los capítulos que mencioné, las secciones que también señalé, y pues bueno, básicamente representa una vista rápida de todo lo que podemos encontrar de forma muy resumida o sintética, que también eso nos va a ayudar a la interpretación. Es decir, cada capítulo vamos a tener que tenemos o podemos encontrar material disponible en el sitio web, en un sitio web que acompaña al libro. Ustedes van a tener acceso a través de un código que se tiene en la obra y ustedes van a poder accesar ese material. Entonces, esto por la misma naturaleza de la obra, que es una versión de para que ustedes puedan complementar la información en un sitio web donde se amplía o donde se agregan unas imágenes o algunos otros materiales complementarios que están disponibles para ustedes. Entonces, también obviamente están las tablas, fueron diseñadas específicamente para tratar de resaltar y resumir claramente información de cada uno de los temas, así como en algunas ocasiones se incluyeron diagramas e imágenes. Imágenes que tratamos de que engloben y representen de mejor manera o en una sola imagen, pues arroje información importante que debe ser recordada en cualquier escenario donde se encuentre. Entonces, ese es así como está organizado.
Esto es algún ejemplo de tablas. Las tablas son usualmente muy simples, tratando de enfocar o de resaltar solo los aspectos necesarios, de tal manera que, bueno, puedan resumir la información claramente, ¿no? Así tenemos también el poder eh, eh, relacionar algunas de estas tablas. Vamos a poder ver que les podemos tener información complementaria a una imagen en el sitio web. Entonces, eso también va a ser es una característica importante. Eh, Asimismo, pues estar incluidas tanto en la obra física, es decir, en el Pocket impreso como tal, como en el sitio web, pues imágenes que puedan ilustrar, digamos, algunos conceptos anatómicos muy relevantes para pues, entender la anatomía o recordarla en el momento en el que así la requiramos. Así también se incluyen algunas diagramas, algunos cuadros, algunas que pueden ayudar a visualizar y recordar de manera más simple conceptos anatómicos, ¿no? Algunas situaciones resultan complejas verlas en puro texto, se decidieron pasar a diagramas que simplifiquen la visualización y que nos permitan pues también llevarnos una idea más fácil y más clara del concepto. Entonces, eso es lo que eso es parte de las características. Por ejemplo, este es un ejemplo de una tabla que tiene un gráfico relacionado. En el inferior a la tabla aparecerá una leyenda en la que ustedes van a hacer referencia al sitio y que entonces van a poder hacer en la versión electrónica, hacer clic y tener acceso a una imagen, como en este caso, ¿no? O sea, la tabla contiene esa liga, vamos a decir, ese vínculo en la versión electrónica hacia alguna imagen. Así como también vamos a encontrar a lo largo de la obra algunos fragmentos de texto que hacen alusión a alguna figura en la cual también, si hacemos clic, vamos a poder visualizar la imagen relacionada que, que amplía la información del texto de manera visual. También, al final de cada capítulo, vamos a encontrar pues, las referencias bibliográficas siempre, que pueden ser consultadas además para ampliar información, así como figuras comunitarias y pues las tablas que señalen. Entonces, todo esto, como ven, genera una obra que es de bolsillo, pequeña, sintética, que ayuda a recordar o repasar la anatomía rápidamente antes de o durante que se ocupe en la clínica o bien durante su estudio en la unidad de aprendizaje de anatomía o en alguna que ustedes de las que estén cursando. Este material siempre está sintético y permite entonces ese repaso rápido para todos en un determinado momento. Bien, aquí vemos de nuevo otro tipo de imagen. Yo quisiera ver con ustedes un ejemplo de cómo abordar o usar estos materiales de estudio. Pero bueno, antes quisiera detenerme un poco en esta diapositiva, porque aquí pongo con ustedes parte de la bibliografía que utilizamos a las dos obras previas de Anatomía Humana en Casos Clínicos. Está actualmente vigente la 4ª edición y Anatomía Humana, Manual de Prácticas de Funcionamiento Clínico, que vamos a la 2ª edición, la actualmente vigente, ¿no? Yo lo que quiero es bueno, si me permiten, voy a comentar algo que
que fue lo que nos llevó originalmente a ver todo esto. Y yo quisiera, si me permiten, pues me voy a hacer ahí un recordatorio. Yo me voy al año 1996. Ustedes, obviamente, la mayoría de los que están aquí escuchando, pues aún no nacían y todavía no estaban en planes, ¿no? Pero bueno, habíamos gente que en ese año estábamos iniciando pues nuestra carrera. En ese año yo inicié mis estudios de medicina aquí en esta Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. Orgullosamente también debo decir, una universidad y facultad pública. Eh, en aquel entonces, estoy hablándoles de ese año 1996, llevábamos la materia de, así les decíamos, materias o asignaturas. La materia de anatomía humana la llevábamos en un año y en segundo año, no semestre, llevábamos otra unidad de aprendizaje, bueno, otra materia que se llamaba neuroanatomía, que la llevábamos así. Entonces, fíjense, la unidad de aprendizaje de anatomía era anual. Entonces, todo el año estábamos así. Y utilizábamos un de estudio. Yo como estudiante, yo tenía 16 años cuando ingresé a la Facultad de Medicina. Era el más joven de mi clase. Era el segundo más joven de mi generación. 16 años, imagínense el asunto, ¿no? Estudiando pues anatomía en primer año, y la anatomía que veíamos era una anatomía muy descriptiva. Nosotros llevábamos un libro que era el autor era Lohard, y era un libro de anatomía descriptiva muy detallada. Era si te tendrías que, no, yo me acuerdo, bueno, a mí me gustaba mucho la anatomía, en la que me sigue gustando, ¿no? Pues es finalmente mi doctorado también, pues lo hice finalmente en anatomía, gracias también al apoyo siempre decidido y siempre oportuno del doctor Santos. Pero bueno, en aquel entonces era una anatomía descriptiva. ¿Qué pasaba? Pues que tenías que sentarte a estudiar horas y horas y horas, a leer, y a veces eran detalles muy finos, muy precisos, que debo decir, eh, lo analizábamos por sistemas. O sea, veíamos sistema óseo, los sistema muscular, los sistema vascular, y así. Y la cuestión en aquel entonces, lo que lo hacía de más difícil, era que pues era entender cómo se relacionaban después el óseo con el muscular con el vascular y el óseo, y así nos íbamos, ¿no? O sea, realmente era una situación interesante, pero compleja desde el punto de vista descriptivo. Yo me recuerdo muy bien que los exámenes de anatomía en aquel entonces eran a las 6 de la mañana, los sábados. O sea, yo, bueno, vivía en Santa Catarina. No sé, digo, para los que son de aquí de Nuevo León, pues Santa Catarina es otro municipio y la facultad está en Monterrey, ¿verdad? Es como pues cambiar de municipio, ¿no? Decían bromeando los compañeros que si nos pedían pasaporte, pero no, la verdad es que pues no, venía nomás agarrado uno el camión, bueno, el autobús, y pues hacía un cambio de autobús y llegabas a la facultad, ¿no? Un cambio de... eh, y eso era, entonces, pero el examen era el sábado a las 6 de la mañana. Entonces, pues imagínense el asunto, ¿no? O sea, tú te estudiabas, ibas estudiando, normalmente nos tardaba, pues, si querías preparar un buen examen, pues normalmente estudiabas una semana, normalmente. Si hayas estudiado todas tus lecturas diarias, ¿verdad? Bueno, con una semana y decías, pues bueno, vamos a repasar. Yo la verdad es que difería. Yo siempre preferí dormirme mejor entre 9:30 y 10 de la noche, cosa que sigo procurando. Entonces paraba de estudiar a esa hora, el viernes, por ejemplo,
pues antes del examen decías, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya hasta aquí corto. 9:30, 10 para ir descansado, levantarte muy temprano, esperar que pase el camión y ojalá que pasara el camión. Era el sábado a las 6 de la mañana ya en facultad, me tardaba cerca de una hora casi en llegar. eh, y pues bueno, pues era aventurarse, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una vez, esto se los comento porque es parte de lo que generó este origen, que tenía el sábado el examen, pues me levanté, bueno, o sea, pues yo les dije a mis papás, oye, mañana tengo el examen de anatomía, no, no me voy a quedar, no sé qué, dormido, me levantan, asegúrense, pues yo también ya puse mi despertador, ya estoy, pero no vaya a ser, y así a todo el mundo le pedí de favor que no me fuera a quedar dormido. Y ese día, pues total que llegó el sábado del examen y recuerdo más claro que yo tengo es que ya está, cuando estaba ese día a las 11, como a las 11 de la mañana, me desperté. Dije, como a las 11, dije yo, ay, José, ¿qué hora son? No? Así un poco agitado. Y veo la hora 11 y voy con mi papá y todo, y luego, no, ¿cómo se fue? ¿Cómo no se me pasó? ¿Sabes qué? ¿Cómo me quedé dormido? ¿Por qué no me dijeron? Dijo, no, tú ya fuiste, presentaste y te regresaste y te dormiste. Y yo dijo, a ver, para cuando eso pasó, imagínense la sorpresa, dije yo, no, pues quién sabe qué contesté. O sea, dije yo, no, pues así me habrá ido. Pensé porque, pues ya había yo, dice mi papá, que me levanté, fui, presenté el examen. O sea, eso, regresé, me quedé dormido otra vez y ya me estaba despertando otra vez. Ya cuando acordé y todo, dije, pues bueno, pues si fui, pues ya fui, pues qué bueno. Si ya cómo me va a ir, pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero lo interesante del tema es que, bueno, pues uno contestaba bajo una premisa básica que era, pues sabiendo que habías estudiado, me imagino, contestas ahora sí lo que lo que crees tú en el fondo, ¿no? O sea, es decir, en una especie de conciencia oculta, por así decirlo. Es decir, que lo que yo estudié, pues seguramente lo vertí en el examen, ¿no? Y luego, pues bueno, total que para no hacerles el cuento muy largo, pues sorpresa mía muy buena, la siguiente semana que nos dan resultados, bueno, para empezar, sí corroboré con compañeros, sí me vieron en el examen, sí estuve ahí, eh, entonces, bueno, ya más tranquilo. Después, pues ya cuando dan los resultados, pues sorpresa positiva la mía, ¿no? Que pues había acreditado el examen, era uno de los dos alumnos de ese grupo que con cariño recuerdo también a mi maestro, el doctor David de la Fuente, que fue mi maestro, pero digamos, fue uno de los dos alumnos que pasó. De hecho, así sucedía. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Después, analizando las preguntas, nos topábamos con situaciones memorísticas de relevancia. Siempre pongo de ejemplo la misma pregunta porque esa también me marcó. O sea, en un examen de anatomía también, no en ese, pero en otro, eh, me acuerdo mucho de una pregunta que decía, ¿dónde se localiza el orificio nutricio de la arteria nutricia de la tibia? Y pues yo decía, híjole, pues la verdad es que no me acordaba. Y en ese examen, pues esa me la saqué mal y pues a lo mejor por eso me acuerdo, ¿verdad? Porque me traumó. Cuando me fui al libro a revisar dónde estaba esa pregunta, o sea, dónde venía, pues bueno, yo me había leído súper bien los libros, así el libro en particular el Lockhart, ese súper bien, todo subrayado, luego, y no, y yo dice, pues no, no me acuerdo de haberlo leído. Y pues es que venía, esa nota venía en un pie de figura. Entonces, a lo que voy yo es que esto se volvía muy rebuscado. Y cuando lo piensas, y yo tengo amigos traumatólogos, y les preguntas de repente, oye, cuando estás operando una fractura, una cosa en la tibia, ¿cuántas veces has pensado en el orificio nutricio de la tibia?
Y la respuesta es nunca. O sea, sí, obviamente dice, no, pues sí tiene su arteria y tiene su nutrición y su irrigación es muy importante y para que consolide la fractura, etcétera. Sí, 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 o sea, eso nadie lo duda. Pero ¿cuántas veces has utilizado esa información de dónde se localiza el orificio? Y la respuesta es que no, pues no lo utilizan como tal, ¿no? O sea, entonces yo decía, bueno, ¿y por qué en aquel entonces se preguntaban, ¿no? Entonces, obviamente eran otros tiempos, otras situaciones, otras estrategias didácticas. Pero con el paso del tiempo, bueno, me volví becario del Departamento de Anatomía, gracias también al doctor Santos. Y en ese momento, pues empezamos a ver. eh, Después yo decidí ser morfólogo, es decir, ser anatomista, ser médico y luego anatomista. Y pues bueno, aquí estamos. Estos libros que generamos, bajo la idea, insisto, del doctor Santos, fue acercar, empatar, como es que es la palabra que siempre usa el doctor. Dice, empatar cada conocimiento anatómico con una aplicación clínica. Si logramos hacer eso, hemos logrado nuestro objetivo como curso de anatomía e impactado en el aprendizaje del alumno. Entonces, bajo esa idea, bajo esa óptica, es que trabajamos entonces en desarrollar casos clínicos. Fíjense, no era una anatomía orientada a la clínica, no, era anatomía en casos clínicos, que esa es una diferencia importante. Esa primera obra que trabajamos de casos clínicos, de anatomía humana en casos clínicos, o sea, se estudia a través de los casos, fue bajo esa idea y ese precepto que siempre nos ha transmitido nuestro jefe, el doctor Santos. Entonces, así surgió y colaboramos afortunadamente profesores especialistas de muchas áreas, porque esa es una gran riqueza de nuestro departamento de anatomía. Hay morfólogos como un servidor, el doctor Santos, el doctor Oscar, otros, pero también hay clínicos. Y eso nos ha enriquecido en la parte de poder generar casos clínicos reales, o sea, que de alguna manera son casos clínicos tipo, o sea, estandarizados, vamos a decirlo, que nos lleven a una reflexión sobre lo que estamos aprendiendo. Y así fue como generamos ese libro. Posteriormente, vimos que algo faltaba, que era la parte de la integración. Es decir, la anatomía, como la van a ver ustedes en el futuro, ustedes, futuros médicos, es a través de estudios de imagen. Y lo van a hacer a través de diferente anatomía de superficie y lo van a hacer a través también de imaginar lo que está profundo a la piel. Es decir, lo que ustedes debieron de haber estudiado, visto en el cuerpo, es decir, en disecciones, en prosecciones. Entonces, nos dimos la tarea de generar este otro recurso, que es el manual de prácticas, donde se integra la disección, la prosección, la imagenología y los procedimientos. Procedimientos clínicos donde la anatomía es particularmente relevante conocerla para poder ejecutar de manera segura en el paciente. Entonces, creemos que darle ese contexto a la anatomía le daba, lo aproximaba la utilidad que podría tener. Entonces, así. Y esto, el día de hoy, que presentamos la obra Anatomía Esencial para la Clínica, es básicamente una síntesis. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, ustedes en este libro de Anatomía Esencial para la Clínica, rápidamente puedes consultar datos, información que se requiere tener como conocimiento para aplicarlo en alguna situación clínica. Es decir, es algo que ustedes deben de poder recordar. Pero si en ese momento, porque la información así es, de repente se olvida, pues tener un recordatorio rápido, a la mano, querible, que pueda hacer que lo consulten. Entonces, esta es la esencia, esa es la característica
de esta anatomía esencial para la clínica. Es un libro muy pequeñito, de hecho, aquí lo están viendo, o sea, y delgado también, mira. O sea, esto hace que rápidamente lo puedas consultar, ver, eh, repasar el concepto que te ayude a solucionar tu problema. No trae soluciones de problemas clínicos, ¿eh? O sea, no es eso, no. Pero es la base que necesitas recordar para poder aplicarlo en la clínica. Entonces, todo esto surgió por aquellas situaciones que comento en aquel entonces, en otra época, en otro siglo, este, donde pues así sucedían las cosas y luego nos topamos con que realmente queremos ver que la anatomía sea más útil, más aplicada, ¿sí? Entonces, fue la esencia de cómo surgió, cómo esto, en este transitar y estas tres obras, pero que hoy presentamos, Anatomía Esencial para la Clínica, llevamos ya cerca de 20 años desde su primer borrador, vamos a decirlo así. Olvídense de su primera publicación, que fue por ahí del 2011. Estoy hablando del 2003 aprox, que empezamos con los primeros borradores, los primeros casos y a prueba y error y así, hasta llegar al momento actual. Es decir, ya es un camino largo recorrido. Creo que esta anatomía esencial para la clínica responde a una situación clave del alumno. Incluso yo estaba viendo eh, el Pocket ahorita bueno, en estos días que lo he tenido conmigo y veía, por ejemplo, el contenido del dorso, vamos a decirlo así. Dorso, miembro superior, miembro inferior y así. Si lo analizo de toda la obra, digamos, estamos hablando de estas páginas. No estoy hablándoles de más de 20 páginas. Es decir, yo me acordaría de aquel viernes en la noche que estaba preparando mi último parcial y diría, me gustaría tener siempre dos cosas. Uno es un recordatorio rápido, es decir, a ver, para aquellos que son así o que somos medios TOC, o sea, medios obsesivos compulsivos, dices, me lo repaso rápido, una última leída y te tardas menos de una hora en leer eso. Y la otra herramienta, pues siempre es hacerte preguntas, ¿no? Y a veces uno le llamaba a un compañero, oye, ¿qué hace y vamos a hacernos preguntas o qué? Bueno, estoy hablando de una época en donde había teléfono fijo, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó de eso. Entonces, en ese teléfono fijo era, oye, ¿qué onda? A ver, vamos a hacernos unas preguntas. Yo te pregunto una y tú una, y ahí nos vamos. Con el libro, o sea, el libro abierto, el que hace la pregunta, y el otro, pues no, ¿verdad? O sea, el otro, bueno, cuando le tocara hacer la pregunta, también, pero no para la respuesta. Entonces, ahí sí estábamos, ¿no? Entonces, el hacerse preguntas, digo, también hay otras herramientas que lo pueden hacer, pero son dos cosas yo creo que claves, ¿no? O sea, en el último, ya cuando estás y quieres tranquilizar tu obsesión o tu compulsión, pues bueno, siempre un repaso rápido ayuda en eso y tener preguntas, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas claves. Pero bueno, esa es la historia de cómo surgió esto, de cómo bajo esa visión del doctor, el doctor Santos nos ha impulsado y hemos podido avanzar con todo esto. La verdad es que en ese sentido, pues nos sentimos muy contentos de poder contribuir y de poder ayudar y de poder proponer una herramienta que complemente el estudio de todos ustedes. Entonces, bueno, y ahora sí, vamos a pensar, para que vean cómo esto engarza, cómo esto del libro de casos clínicos, del libro de manual de prácticas y la anatomía esencial para la clínica, cómo esto se relaciona. Voy a poner un ejemplo de todo esto. A propósito de los que estamos acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ahorita están llevando, estamos en el primer parcial, donde vemos dorso, miembro superior, miembro inferior, pues tomé de tema el hombro. Entonces, bueno, lo primero pues que tendríamos que recordar es cómo el miembro superior tiene diferentes regiones, ¿no? Una de ellas es pues obviamente la región del hombro, la del brazo, antebrazo y mano. Y cómo entre ellas existen zonas de transición.
¿no? Por ejemplo, del cuello y tórax al brazo se encuentra la axila. Del brazo al antebrazo, la fosa del codo, o fosa cubital o fosa ulnar, dependiendo de la terminología. Y del antebrazo a la mano tenemos el túnel del carpo, famoso túnel del carpo. Entonces, cada una de estas regiones tiene sus estructuras propias, es decir, musculares, arteriales, venosas, nerviosas, linfáticas, que se encuentran en cada una de estas, ¿no? Las zonas de transición adquieren particular relevancia desde el punto de vista clínico por las estructuras de paso que se encuentran en ellas, principalmente estructuras vasculares y nerviosas y linfáticas que se encuentran localizadas en esa zona de transición. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría partir del uso del libro de casos clínicos, por ejemplo. Vamos a partir, este es un caso clínico de su libro, el caso dice, es un hombre de 23 años, deportista, que durante la práctica recibe un golpe violento en el hombro derecho que provoca la separación total de la articulación glenohumeral, es decir, de la articulación del hombro. Y aquí, cosa importante que tenemos que pensar cuando se habla de una separación o una salida de las estructuras de esa articulación. Es decir, estamos hablando de una luxación o una dislocación, ¿verdad? Bien, luego, el paciente se presenta al servicio de urgencias con una deformidad evidente. Es decir, la extremidad afectada, la derecha, es sostenida en ligera abducción con la mano del lado sano, es decir, la mano izquierda. El acromion se vuelve prominente y el hombro de apariencia descuadrada. Es decir, normalmente el hombro, anatomía de superficie, ustedes estarán de acuerdo que tiene una apariencia redondeada. Bueno, en este caso tiene una apariencia diferente. Pues se le realiza una radiografía de hombro, la cual muestra o confirma luxación anterior de la cabeza humeral. Si lo pensamos así, la primera cosa o pregunta que podríamos hacer utilizando de nuevo este mismo recurso, el libro de casos clínicos, es ¿cuál es la explicación anatómica para que se produzca una luxación anterior? Es decir, ¿por qué el húmero no se luxó, o sea, no se salió de su sitio en dirección superior o en dirección posterior? Y sí lo hizo en una dirección anterior, antero-inferior, si le podemos agregar. Y recordamos, ¿cuál es la limitante del húmero hacia la porción superior? Pues se encuentra el acromio como una prominencia ósea. Hacia la parte posterior están, además de las estructuras musculares gruesas, también encontramos parte de esa raíz de la espina, de la espina de la escápula que también se localiza, pero principalmente son estructuras musculares. En la parte anterior, las estructuras musculares son más débiles y las ligamentosas pues se encuentran alrededor de toda la cápsula. Pero entonces, si lo pensamos, la luxación anterior es más probable que suceda ahí, pues básicamente por la falta del soporte muscular anterior. Esa sería una situación. Y entonces vale la pena que recordemos. Ahorita lo voy a hacer con las imágenes que vienen un poquito más adelante. De hecho, me voy a adelantar. Aquí ya estoy utilizando el manual de prácticas y vemos algunas imágenes. Estas imágenes podemos observar en una vista lateral, como lo estamos viendo en la primera imagen. Más para seleccionar aquí. Podríamos ver, por ejemplo, pues obviamente en esta vista el deltoides como un músculo principal, vemos también parte de la clavícula, parte del trapecio, ¿sí? Y entonces vemos esa referencia en esta vista que estamos observando. Luego separamos un poco el músculo deltoides y también apreciamos propiamente la parte anterior, el surco intertuberositario, donde se encuentra el tendón del bíceps, y así nos vamos. Entonces vemos al bíceps con sus dos cabezas, ¿sí? Su única inserción en dirección distal y propiamente estructuras vasculares y nerviosas. Vemos la vena acefálica, vemos la vena basílica, vemos la arteria humeral o braquial,
vemos el nervio mediano y el músculo coracobraquial. Entonces, si recordamos y vemos la porción anterior, básicamente en la porción anterior, anteroinferior, tenemos entonces esa situación que comentaba, lo que favorece entonces la luxación anteroinferior de la articulación. Podría explicar la posición del paciente. El paciente, ustedes saben que todas las cápsulas de las articulaciones son inervadas, reciben una inervación en base a los mismos nervios que se encargan de inervar de forma motora los músculos que actúan en esa articulación, pues tienen componentes sensitivos que van hacia la articulación en la que actúa el músculo, al que inervan. Entonces, esa situación hace que la distensión de la cápsula genere dolor. Entonces, el paciente lo que hace es buscar instintivamente una posición antálgica, lo cual quiere decir que sea una posición que disminuya o quite o aminore el dolor. De esta manera, al no al la cabeza humeral estar fuera de su sitio, esa tensión de la cápsula, si no, hagan de cuenta que la extremidad superior estaría colgando, por así decir, de la cápsula, ¿sí? Si no es que la sostiene con la otra extremidad para evitar el peso y la tensión que produce el dolor en la articulación, en este caso. Entonces, lo que está buscando es que sostiene la extremidad para evitar el dolor. Entonces, esa es la situación por la que acude el paciente deteniendo con su extremidad o miembro superior izquierdo el derecho donde tiene la lesión. Okay. ¿Cuáles son las características óseas que permiten la inestabilidad? Y basta que nos imaginemos la escápula y la cabeza humeral. La escápula y la cabeza humeral tienen, la cabeza humeral es una hemisfera y la escápula, la cavidad glenoidea, tiene una forma elíptica, poco profunda. Y eso hace que la cabeza y la escápula, en este caso la cavidad glenoidea, sean proporcionalmente diferentes, muy diferentes, y eso hace que sea estructuralmente, desde el punto de vista morfológico de las superficies articulares, una articulación débil, porque es una articulación con gran movilidad. Es decir, que las superficies articulares no se correspondan tanto, permite que haya un amplio movimiento dentro de esta articulación. Pero gracias a esa gran movilidad, se sacrifica estabilidad de la articulación. La articulación se vuelve entonces un poco inestable desde el punto de vista de las superficies articulares. No así de los músculos, ojo. Porque la siguiente pregunta es, ¿qué le da el soporte a la articulación? Si no es el hueso el mismo el que le da el soporte, ¿qué es lo que le da el soporte a esa articulación? Para que no bueno, pues hay un grupo de músculos que abraza a manera de collar, ¿sí? Al húmero hacia la escápula. Y estos músculos son nombrados en su conjunto músculos del manguito rotador, que tienen un nombre curioso, ¿no? Digo, tiene un nombre curioso porque pensamos en rotador, y no todos los músculos del manguito rotador son rotadores, ¿no? Y también tenemos músculos rotadores que actúan en esta articulación que no son parte del manguito. Me explico. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ir analizando ahorita. Voy a avanzar para que vean cómo esto se va relacionando. Entonces, si este estudio de este problema clínico lo viera en el cadáver directamente, pues me toparía con una disección o con una prosección en la cual tengo que poder identificar, ¿sí? Los músculos y las estructuras que se encuentran en esta región del hombro. Y entonces, insisto, rápidamente ubicamos en la primera imagen, clavícula, trapecio en la porción superior, ¿sí? Es parte del esternocleidomastoideo en dirección medial de la clavícula.
Luego vemos la inserción del deltoides y aquí vemos con mucha claridad cómo el deltoides y el trapecio tienen una inserción paralela, ¿sí? Es decir, una enfrente de la otra, ¿verdad? Tanto en su cara anterior, lateral como posterior. Si desplazamos un poco al músculo trapecio y lo traccionamos con estas pinzas, estos separadores, veríamos en la cara anterior pues el surco intertubercular o surco intertuberositario, o también llamado antiguamente corredera bicipital, pues donde se aprecia pues propiamente el, el músculo, o sea, el tendón del bíceps que se introduce al interior de la articulación glenohumeral. Y aquí está sostenido, dándole soporte, un ligamento entre ambas tuberosidades, ¿sí? Y entonces este tendón se vuelve profundo finalmente para llegar hasta su inserción. No así la otra cabeza del bíceps que se dirige propiamente hacia la apófisis coracoides. Entonces, si vemos después otras estructuras que están aledañas a la articulación y que son importantes, pues vemos con toda claridad el músculo coracobraquial, luego veríamos la arteria braquial, el nervio mediano. Recuérdense la relación tan importante que tiene la arteria braquial con los nervios ramas del plexo braquial, los nervios periféricos del plexo braquial, que descienden y cómo estos se van separando, ¿no? O sea, estos nervios, cómo sucede una rotación entre ellos. Pero bueno, eso sucede a lo largo de la extremidad o del miembro superior. Vamos a enfocarnos al hombro y entonces vemos esas estructuras que estaba comentando, ¿no? Asimismo, aquí aprovecho y señalo vena cefálica, ¿sí? Vena basílica, propiamente, el nervio mediano, la arteria braquial, el músculo coracobraquial, ¿sí? Cabeza larga, cabeza corta del bíceps. Y bueno, esto nos sirve cuando vemos la articulación del hombro y la vemos desde el punto de vista de la disección. Esto es lo que estamos viendo. Disección o prosección, veríamos estas estructuras. Luego la radiografía, que eso también lo vemos en el manual de prácticas. Vemos, por ejemplo, en este sentido, claramente la clavícula, ¿no? Y aquí, en esta imagen vemos que la clavícula tiene un extremo medial o external y un extremo lateral o acromial, ¿no? Esta clavícula misma, vemos la relación tan importante que tiene para sostener como único punto óseo de soporte del miembro superior al tórax. Es el único punto óseo que une el tórax, en este caso, a la extremidad o miembro superior. Eso es sumamente relevante. También hace que la clavícula tenga características que debemos de recordar, ¿no? Esa clavícula con una forma característica de S alargada, con dos caras, superior e inferior, dos bordes anterior y posterior, y finalmente extremos medial y lateral, que sé cómo se articulan y cómo esas articulaciones dan soporte a esto que estamos mencionando. Recuerden que la unión, digamos así, entre el miembro superior y el tórax tiene un solo punto óseo, que es la clavícula, por eso se lesiona frecuentemente, y dos, la mayor parte del soporte es muscular, y eso le da una gran versatilidad al miembro superior. Bueno, esa es la clavícula. Luego vemos propiamente con su cavidad glenoidea, con la apófisis coracoides, con el acromion proyectado superolateralmente, que es la estructura de hecho más elevada. Vean la relación de la cabeza humeral en relación a la cavidad glenoidea, cómo la cabeza es mucho más grande que la propia cavidad glenoidea, que es pequeña, ¿sí? Y cómo la limitación desde el punto de vista estructural de cómo el húmero no se disloca superiormente, porque hay una estructura ósea en la parte superior inmediatamente que tiene que ver con el acromio, ¿no? Entonces, esa es estabilidad superior. Pero vean hacia abajo, no hay hacia abajo y anteriormente, si, imagínense, no hay ahorita una estructura que estemos viendo que le dé ese soporte, ¿no? Entonces, es bien importante eso que estamos viendo ahí. Luego, el húmero propiamente, con sus tuberosidades, una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor. Esas tuberosidades definen
lo que es el manguito rotador. Los músculos del manguito rotador son del manguito rotador porque se insertan en la tuberosidad mayor o menor del húmero. No por su función, sino por su inserción. Eso quiere decir que abrazan al húmero y lo atraen hacia la escápula. Entonces, esos músculos del manguito tienen esa función y esa inserción específica en las tuberosidades mayor y menor. Hay músculos que tienen la función de rotación, pero que no se insertan en la tuberosidad. Y me refiero en particular al redondo mayor. Ese redondo mayor, que tiene una función de rotación, digamos, como tal, está en relación a estas estructuras. Pero bueno, quiero que piensen también en cómo estas estructuras musculares abrazan a estas. Luego tenemos esta otra imagen, que es una resonancia magnética. Este es un corte parasagital o sagital, que vemos a parasagital a nivel del hombro. Y vemos ahí como referencia lo anterior y lo posterior. Identificamos superiormente el acromion, ¿sí? Luego tenemos propiamente la cavidad glenoidea, ¿sí? Vean la forma y la poca profundidad que tiene. Luego vemos propiamente el músculo pectoral y deltoides que vemos ahí representados. Vemos, por ejemplo, este es el pectoral, el deltoide, en sus porciones anterior y posterior, o sea, que tiene. Luego vemos propiamente los músculos que cruzan anteriores a la articulación, propiamente que van hacia sus inserciones. En este caso, eh, vemos cómo es un músculo subescapular, que es uno de los músculos que cruzan, y el dorsal estarían en relación, dorsal ancho. Luego vemos propiamente este músculo que interesa mucho, que se encuentra en el espacio que hay entre el acromion superiormente y la cabeza del húmero, ¿no? Este músculo es el supraespinoso, músculo muy importante por la función que realiza, que está incluido en el manguito rotador, pero que no es rotador como tal, ¿no? Que es un músculo que produce abducción de los primeros 15 grados. Y luego además tenemos infraespinoso, redondo menor, ¿sí? Y finalmente parte del dorsal ancho y del tríceps, ¿no? Bueno, esta otra imagen de resonancia magnética en un corte coronal, aquí lo que estamos observando básicamente es la clavícula de nuevo en la parte superior, ¿sí? Luego el húmero, la cabeza humeral y la tuberosidad mayor del húmero en la porción inferior, ahí señaladas. Vemos también el músculo deltoides lateralmente, vean la inserción en el acromion, paralela a este otro músculo que prácticamente también va a corresponder al trapecio. Y entonces observamos esas estructuras y vean este músculo de forma muy importante, muy característica, cómo se encuentra en el arco que se forma entre el acromion y el húmero. Es el supraespinoso, ¿no? Que va hacia su sitio de inserción. Luego tenemos esta otra imagen y todo esto hay que relacionarlo. Vemos, por ejemplo, con toda claridad en esta resonancia, pues también el acromion, la clavícula, ¿sí? La cabeza humeral, la apófisis coracoides, y entonces empezamos a pensar estructuras musculares como el deltoides, que aquí vemos, ¿sí? Estructuras como el supraespinoso, ¿sí? El plexo braquial, por ejemplo, y la arteria, que vemos cómo se deslizan. Aquí imaginamos la clavícula por la curvatura que tiene, pues nos permite ver las estructuras que se encuentran posteriores, ¿no? Entonces, esto nos permite ver las estructuras propiamente del hombro. Eh, Ahora, cuando ya pensamos, después de revisar eso, o sea, veo el caso clínico, lo trato de estudiar, veo las imágenes de disección, prosección, el estudio de imagen, y luego tengo que hacer una síntesis, pues rápidamente yo me quedo con la anatomía esencial para la clínica.
En esta anatomía esencial para la clínica, yo te diría, bueno, vamos a poner énfasis en la clavícula y la escápula. Si yo pienso en la clavícula, tiene dos caras, superior e inferior. La superior lisa, subcutánea. La inferior tiene tres zonas. Una zona medial y una zona lateral para la inserción de ligamentos. En la zona medial, el ligamento costoclavicular, perdón, y la lateral para los ligamentos conoideo y trapezoideo. Y en la zona media, un pequeño hueco para la inserción u origen del músculo subclavio. Y tiene dos extremos, un extremo medial y un extremo lateral. El extremo medial, que se articula con el esternón, a través, ahorita lo vamos a ver, de una superficie muy característica que permite movimientos en dos planos, y ahorita lo vamos a ver. El extremo lateral o acromial, que es plano, básicamente alargado, que se articula con el acromio. Y ya acabé, esa es la clavícula. La escápula tiene tres ángulos, tres bordes, dos superficies y tres procesos. Así de simple. Entonces empezamos, tres ángulos. Tiene un ángulo, el ángulo lateral que corresponde propiamente a la cavidad glenoidea. Es una forma elíptica, aplanada, de poco profunda, que presenta un tubérculo supraglenoideo para la cabeza del tríceps, un tubérculo infraglenoideo propiamente para la cabeza larga del bíceps. Luego tiene un ángulo superior, que es un ángulo donde se inserta un músculo, el músculo elevador de la escápula, que procede de la región cervical. Y tenemos un ángulo inferior, clínicamente importante, palpable, visible, bueno, en ciertas condiciones más visible, pero palpable y que va a estar en relación con el origen del músculo redondo mayor y cubierto parcialmente por el músculo dorsal ancho. Esos son los ángulos, ya acabé. Los tres bordes. Tiene un borde superior que como característica importante presenta la escotadura de la escápula justo en relación con la apófisis coracoides, por la que pasan los vasos y nervios supraescapulares que ingresan a la fosa supraespinosa. Acuérdense la posición inversa, el nervio pasa por debajo del ligamento que cierra esa inferior al ligamento que cierra y la arteria superior. La analogía que siempre hacemos del río del agua y el río, ¿no? O sea, en este caso el agua va superior, es como si fuera Monterrey, ¿no? El agua siempre se sale del río. Y bueno, está, pero bueno, tiene un borde superior, tiene un borde medial que es subcutáneo, palpable, visible en ciertos movimientos, y un borde lateral que presenta inserciones musculares, básicamente redondo mayor, redondo menor, ¿sí? Y tiene también dos superficies, una superficie costal cóncava, lisa, más lisa, y una superficie posterior más convexa. Nótese que tienen que pueden ser translúcidas donde el hueso es delgado, pero presta inserción en la cara posterior al músculo supra e infraespinoso porque es atravesado por la espina de la escápula. La cara anterior para un solo músculo es subescapular. Y tiene tres procesos. La raíz, bueno, la espina propiamente, era un proceso, ¿sí? La espina se proyecta superolateralmente en el acromio, en el segundo proceso, y el tercero que corresponde a la apófisis o proceso coracoides, ¿no? Que presta inserción a músculos pectoral menor y cabeza corta del bíceps. Y ya acabé. Sintético, rápido, al grano. Luego, si pienso en las articulaciones, tengo tres articulaciones aquí. Una articulación que va a ser la esternoclavicular, que es una articulación clasificada en silla de montar o encaje recíproco, que permite movimientos en dos ejes y que va a estar reforzada por ligamentos. Ligamentos entre la clavícula y el esternón, esternoclavicular anterior y posterior, e interclavicular y costoclavicular. El costoclavicular fue el que describimos por su cara inferior. Acabamos. Clavicular es una articulación de tipo artrodia, permite deslizamiento, movimiento ligero, pero sobre todo movilidad, ¿no? Y tenemos ligamentos de refuerzo, el acromio clavicular y el coracoclavicular, dos porciones, trapezoideo y conoideo, que se encuentran en la cara inferior, en la porción lateral de la clavícula. Y luego tenemos, sí, y luego nos vamos a la glenohumeral, ¿no? O articulación del hombro propiamente dicha, o glenohumeral. Es una enartrosis, es decir, permite amplios movimientos, amplio rango de movimientos, y vamos a tener su principal soporte es muscular. También tenemos ligamentos de refuerzo, que son los glenohumerales, superior, medio, inferior, y ligamentos como el coracohumeral o el transverso, que es entre
las tuberosidades, que esto ayuda. Entonces, esta articulación glenohumeral en artrosis tiene una desproporción importante entre sus superficies articulares, lo que condiciona gran movilidad, pero inestabilidad al mismo tiempo. Entonces, por eso se luxa frecuentemente. Bueno, y así rápido, eso es el recordatorio de las articulaciones. Ahora, si pensamos en los músculos, pues tenemos propiamente músculos que pertenecen al brazo y al hombro. Por ejemplo, aquí en particularmente nos interesaba el músculo que le da la forma redondeada al hombro. Es un músculo que tiene su origen, digamos, en la espina de la escápula, en la clavícula, en el borde anterior, y vemos cómo se inserta en la tuberosidad deltoidea en la cara lateral del húmero con una inervación del nervio axilar. Ese nervio axilar es muy importante porque también inerva al redondo menor. El redondo menor, músculo del manguito rotador que produce una rotación lateral, cosa importante. El deltoides produce la abducción una vez que es iniciada por el supraespinoso. Entonces, el supraespinoso se origina, pues que su nombre lo indica, de la fosa supraespinosa, pero se inserta en la carilla superior del tubérculo mayor. El nervio que lo inerva, pues si está en la fosa supraespinosa, pues es el supraescapular, ¿no? Y lo importante de él es que, a pesar de que es el músculo del manguito rotador, no rota, pero abduce los primeros 15 grados. Entonces, eso es bien importante. El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa. También es inervado por el nervio supraescapular, que es decir, que ingresó primero en la fosa supraespinosa, luego rodeó la espina glenoidea y finalmente ingresó a la fosa infraespinosa, ¿no? Y produce una rotación del brazo. Rotación lateral también, perdón. Junto con el redondo menor, que son rotaciones laterales. Nótese que los rotadores laterales tienen diferente inervación. El rotador lateral, redondo menor, es por el nervio axilar. El rotador lateral, que es el infraespinoso, es inervado por el nervio supraescapular. Eso es importante porque ambos músculos tienen la misma función con diferente inervación. ¿Qué pasa si se lesiona uno de los nervios? La rotación lateral no se pierde totalmente, ¿sí? O sea, es decir, es importante que ambos músculos rotadores laterales posean diferente inervación. En pocas palabras, y como siempre lo comento, como decía mi abuela, en paz descanse, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es decir, en este caso, si todos los músculos rotadores laterales tuvieran la misma inervación, al perder esa inervación, afectaría todo el movimiento. Pero al poseer el mismo movimiento, dos músculos con inervaciones diferentes, si se afecta un solo nervio, la función parcialmente se preserva. Entonces es importante. Igual pasa con, por ejemplo, los rotadores, por ejemplo, el nervio redondo mayor, que es un rotador medial, es inervado por el nervio subescapular, por ejemplo, ¿sí? Y este se origina de la cara posterior del ángulo inferior de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Entonces, esto ayuda. Entonces, si hacemos un análisis de rápidamente nos daríamos cuenta de la importancia que tienen en los músculos del manguito rotador, la función y los patrones de inervación. Eso es bien importante. Y básicamente, si se fijan, pasamos del caso de pensar en algunas referencias, en alguna condición en la que eso sucede, luego revisamos en el manual de prácticas la anatomía a través de la prosección, en este caso, luego a través de la imagen y finalmente lo estoy recordando a través de información muy clara, concreta, precisa, a través de anatomía esencial para la clínica. Esa es la forma en que esto se pensó, en que se estructuró, en que está. Entonces, todo esto ha sido un proceso así. Esa es la forma sugerida o una forma de uso que podría tener. Bien, y ya por último, quisiera agradecer por su tiempo a todos ustedes que tuvieron la paciencia para escuchar esta plática. También a la editorial Médica Panamericana, en particular a su directora, a la Gabriela Brick, y a todo su equipo por permitir esta
este momento, esta exposición, este compartir esta información. También agradezco de nuevo a todos los amigos, autores y colaboradores, todos amigos, por su tiempo y por su dedicación que pusieron en esta obra, en este manual, anatomía esencial para la clínica, en este pocket. ¿Sí? Agradezco también de forma personal y dedico esta obra a todos nuestros estudiantes que son la razón de ser, como dice nuestro rector, que son la razón de ser de nosotros los profesores. Asimismo, también se la dedico a Laura, a Rodrigo, a María José, a Rocco. Y agradezco a Dios la oportunidad y sobre todo que les deseo que tengan todos ustedes una excelente tarde. Gracias, doctor Elizondo. Pues no me resta más que unirme a estos agradecimientos, principalmente a todos los asistentes que hicieron posible este evento. Y bueno, y a todos los autores, que hay mucha gente involucrada en este desarrollo. De verdad es un honor seguir aumentando libros en la colección que tenemos ya en Médica Panamericana con ustedes. Y bueno, por ahí nos preguntan que dónde, que cuándo está a la venta, que si ya está a la venta. El libro ya está a la venta. De hecho, ahorita en las principales librerías van a encontrarlo con un precio introductorio preferencial. Y quisiera dar paso si tienen preguntas y respuestas, preguntas para el doctor Elizondo, y dar sesión a unos 5 o 10 minutos para estas preguntas, si están de acuerdo. Pueden hacerlo levantando la mano o a través del chat. Bueno, hay muchas felicitaciones, doctor, que es un honor escuchar sus palabras. Bueno, ¿dónde lo pueden comprar? Ya, principalmente en Nuevo León, en la biblioteca de la universidad, librería de la universidad. Básicamente son felicitaciones y bueno, no sé si alguien tenga una pregunta directa, porque básicamente todas son felicitaciones. Pues doctor, también me uno a estas felicitaciones, enhorabuena. Estamos muy complacidos de este nuevo libro, y si no hay más preguntas, daremos por terminada esta sesión y agradecemos a todos su participación. Está disponible para los estudiantes, ya está disponible en la librería del AFE en 360 pesos, precio de lanzamiento. Ya pueden comprarlo. Ya está desde el 13 de agosto disponible en la librería. Gracias por la clase, doctor. Gracias, muchas gracias. Pues básicamente es eso. Enhorabuena nuevamente, nos despedimos y agradecemos a todos su presencia. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, que se la pasen bien. Buena tarde. Buena tarde.